Hay lugares en este mundo que parecen repeler la vida misma, lugares donde el silencio pesa como una losa, donde las sombras son más densas de lo normal, donde algo indefinible en el aire te hace querer huir sin mirar atrás. La Hacienda de las Ánimas era uno de esos lugares, ubicada en las afueras de un pueblo remoto en el norte de España, en la región de Castilla. Esta propiedad había permanecido abandonada durante 25 años. 25 años desde aquella terrible noche de 1982, cuando toda una familia desapareció sin dejar rastro. Los Mendoza eran una familia respetada: don Alberto, su esposa Lucía y sus 3 hijos. Una noche de octubre, los vecinos más cercanos, que vivían a casi 2 kilómetros de distancia, vieron luces extrañas en la hacienda, luces que parpadeaban en todas las ventanas, moviéndose de habitación en habitación de forma frenética. Y luego, de repente, oscuridad total. A la mañana siguiente, la Guardia Civil encontró la casa vacía. La mesa del comedor tenía la cena servida, fría e intacta. Las camas estaban sin hacer, como si todos hubieran salido apresuradamente en medio de la noche. Las puertas estaban cerradas desde dentro. No había señales de violencia, ni de lucha. Simplemente habían desaparecido. Nunca se encontraron los cuerpos. Nunca hubo una explicación. El caso se cerró como desaparición sin resolver, y la Hacienda de las Ánimas quedó abandonada, convirtiéndose en el lugar del que todos en el pueblo hablaban en susurros, pero al que nadie se atrevía a acercarse, hasta que llegó Isabel Romero. Isabel tenía 38 años y acababa de pasar por el peor año de su vida. Su esposo la había dejado por otra mujer, llevándose en el divorcio casi todo lo que tenían. Su trabajo como profesora en Madrid la había consumido hasta el agotamiento. Su salud mental estaba al borde del colapso. Necesitaba escapar, necesitaba silencio, necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo y de todos. Cuando vio el anuncio en Internet, casi no lo podía creer. Una hacienda completa, con 20 hectáreas de tierra, por apenas 20,000 euros. El precio de un coche usado. Necesita renovación, decía el anuncio. Propiedad en zona rural aislada. Isabel no sabía la verdad sobre la hacienda. El agente inmobiliario, ansioso por deshacerse de una propiedad que llevaba décadas en sus libros, había omitido convenientes detalles sobre su historia. Llegó a la Hacienda de las Ánimas un martes lluvioso de noviembre de 2007. El camino de tierra que conducía a la propiedad estaba cubierto de hojas muertas y maleza. La casa se alzaba al final del camino como una aparición. 3 pisos de piedra gris oscurecida por el tiempo, ventanas altas y estrechas que parecían ojos vacíos, y un tejado de pizarra del que faltaban varias tejas. Cuando Isabel bajó de su coche y pisó el suelo empapado frente a la entrada principal, sintió algo. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de noviembre. Era como si la casa misma la estuviera observando, evaluándola, decidiendo si era digna de entrar. «Son solo nervios», se dijo, sacudiendo la cabeza. «Es solo una casa vieja». La puerta principal se abrió con un chirrido que resonó en el silencio como un grito. El interior olía a humedad, a moho, a tiempo estancado. El vestíbulo era amplio, con un techo alto del que colgaba una araña de cristal cubierta de telarañas. A la izquierda, una escalera de madera subía hacia la oscuridad del segundo piso. Isabel encendió su linterna. La luz bailaba sobre paredes con papel pintado descascarado, sobre muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en el tiempo. Había cuadros en las paredes, retratos de personas con rostros severos que la miraban desde el pasado. Recorrió la planta baja, un salón enorme con una chimenea de piedra. Un comedor con una mesa larga de madera oscura, sillas todavía colocadas alrededor como esperando invitados que nunca llegaron. Una cocina antigua con electrodomésticos de los años 70. Y en la cocina, sobre la mesa, vio algo que le heló la sangre. Platos. 4 platos con comida. Después de 25 años seguían allí. La comida se había convertido en una masa oscura e irreconocible, pero los platos estaban dispuestos con precisión. 4 lugares, 4 cubiertos, como si alguien hubiera estado a punto de cenar.
Isabel sintió que las piernas le temblaban. El agente inmobiliario había dicho que la casa estaba vacía desde hacía tiempo, pero esto era diferente. Esto no era una casa que simplemente había sido abandonada. Esto era una casa donde algo terrible había ocurrido. Debería irme, pensó Isabel. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que saliera de allí, que subiera a su coche y condujera de regreso a Madrid sin mirar atrás. Pero no lo hizo. Tal vez por orgullo, tal vez porque había quemado todos sus puentes en Madrid y no tenía dónde volver, o tal vez porque una parte enfermiza de ella necesitaba quedarse, necesitaba descubrir qué había pasado en este lugar. Esa primera noche, Isabel durmió, o intentó dormir, en el salón, envuelta en su saco de dormir, con todas las luces que funcionaban encendidas. La casa crujía y gemía constantemente. Cada sonido parecía amplificado en el silencio opresivo. El viento aullaba contra las ventanas con un sonido que casi parecía humano. A las 3 de la madrugada, Isabel despertó sobresaltada. Había escuchado algo, un sonido claro, inconfundible, pasos lentos, pesados, en el piso de arriba. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Paso. Alguien, o algo, caminaba en el segundo piso. Las tablas del suelo crujían con cada paso. Y entonces el sonido se detuvo, justo encima de donde ella estaba. Isabel esperó. 5 minutos, 10, nada más, solo silencio. «Es la casa vieja», se dijo, aunque su voz mental sonaba poco convincente. «Las casas viejas hacen ruido», pero en el fondo sabía que no era eso. Los días siguientes fueron una tortura de miedo contenido. Durante el día, con la luz del sol filtrándose por las ventanas sucias, la casa parecía casi normal, solo una vieja hacienda que necesitaba limpieza y reparaciones. Isabel se mantenía ocupada, limpiando habitación por habitación, catalogando lo que había sido dejado atrás. Encontró ropa en los armarios, ropa de los años 70 y 80, vestidos de mujer, trajes de hombre, ropa de niños, todo perfectamente doblado, como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento. Encontró fotografías, la familia Mendoza sonriendo en tiempos más felices, los niños jugando en el jardín, don Alberto trabajando en los campos, pero era por las noches cuando la verdadera naturaleza de la casa se revelaba. Cada noche, a las 3 de la madrugada exactamente, Isabel escuchaba los pasos, siempre en el segundo piso, siempre el mismo patrón, caminando lentamente por el corredor, deteniéndose justo encima de donde ella dormía. Y cada noche Isabel se quedaba paralizada en su saco de dormir, demasiado aterrada para moverse, esperando a que amaneciera. Una semana después de llegar, Isabel decidió investigar el segundo piso durante el día. Había estado evitándolo, pero necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando. Subió las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo su peso. El segundo piso consistía en un largo corredor con 5 puertas, todas cerradas. Al final del corredor había una ventana grande que daba al bosque que rodeaba la propiedad. Isabel abrió la primera puerta. Una habitación infantil, 2 camas pequeñas, juguetes en el suelo, pósters en las paredes, todo cubierto de polvo, pero preservado como si el tiempo se hubiera detenido. La segunda puerta revelaba otra habitación infantil, esta para una niña. Muñecas sentadas en una estantería, sus ojos de vidrio mirando fijamente hacia adelante. La tercera puerta era la habitación principal. Una cama grande con dosel, un armario antiguo, una cómoda con un espejo. Y en el espejo, Isabel vio algo que le hizo contener el aliento. Escritura. Alguien había escrito algo en el polvo del espejo. Letras temblorosas que formaban una palabra. Sótano. Isabel retrocedió, chocando contra la pared del corredor. Su mente racionalizaba frenéticamente.
Lo escribí yo sin darme cuenta, o estaba ahí desde hace años, o es una coincidencia, pero sabía que no era cierto. Bajó corriendo las escaleras, su corazón palpitando. Necesitaba aire fresco. Salió por la puerta principal y se quedó en el jardín delantero, respirando profundamente, tratando de calmarse. Fue entonces cuando vio al hombre, un anciano de pie, al otro lado de la verja de entrada, observándola con expresión sombría. «Disculpe», gritó Isabel, acercándose. «¿Necesita algo?» El anciano no se movió. Sus ojos, nublados por la edad, la miraban con una mezcla de lástima y advertencia. «No debería estar aquí», dijo con voz ronca. «Esta casa no es para los vivos». «¿Qué?» Isabel se acercó más. «¿Usted sabe lo que pasó aquí?» «Todo el pueblo lo sabe», respondió el anciano. «Los Mendoza desaparecieron hace 25 años, pero no se fueron. Nunca se fueron. No entiendo». «Busque en el sótano», dijo el anciano. «La verdad está en el sótano. Pero tenga cuidado, señora. Algunos secretos están enterrados por una razón. Algunos secretos no quieren ser descubiertos». Y antes de que Isabel pudiera hacer más preguntas, el anciano se dio la vuelta y se alejó por el camino, desapareciendo entre los árboles con una velocidad sorprendente para alguien de su edad. Isabel se quedó allí, temblando. Sótano. Esa palabra otra vez. Primero en el espejo, ahora del anciano. Regresó a la casa con piernas temblorosas. Había visto una puerta en la cocina que había asumido era una despensa, pero cuando la examinó más de cerca, vio que tenía un cerrojo pesado, como si estuviera diseñada para mantener algo dentro o fuera. Abrió el cerrojo. Detrás de la puerta había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Un aire frío y húmedo subió desde las profundidades, trayendo consigo un olor a tierra y algo más. Algo dulzón y nauseabundo que Isabel no quería identificar. «Puedo hacer esto», se dijo, encendiendo su linterna. «Solo son escaleras. Solo es un sótano». Descendió lentamente. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos. Las paredes eran de piedra sin trabajar, goteando humedad. La temperatura bajaba con cada paso. El sótano era más grande de lo que esperaba. Era una serie de habitaciones conectadas, cavadas directamente en la roca bajo la casa. La primera habitación estaba vacía, excepto por algunas estanterías viejas con frascos de conservas cubiertos de moho. Pero fue en la segunda habitación donde Isabel encontró algo que cambiaría todo. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y sobre la mesa, perfectamente preservados por el frío del sótano, había 3 diarios. 3 cuadernos de cuero gastado, cada uno con un nombre grabado en la cubierta: Alberto Mendoza, Lucía Mendoza, Carmen Mendoza, su hija mayor de 16 años. Con manos temblorosas, Isabel abrió el diario de don Alberto. Las primeras entradas eran mundanas, notas sobre la cosecha, el clima, las finanzas de la hacienda, pero a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. 15 de agosto de 1982. Lucía dice que escucha voces que vienen de las paredes. Le dije que son solo las tuberías viejas, pero yo también las he escuchado. Susurros en la noche que no puedo entender. 3 de septiembre de 1982. Carmen se negó a dormir en su habitación anoche. Dice que alguien la está observando desde el armario. Encontré arañazos en la puerta del armario. Desde adentro. 20 de septiembre de 1982. Los niños no quieren quedarse solos en ninguna habitación. Algo está mal en esta casa. Algo ha estado siempre mal. Mi abuelo me advirtió antes de morir. Me dijo que la casa fue construida sobre algo antiguo, algo que no debería haber sido perturbado. No le creí entonces. Ahora, Isabel pasó al diario de Lucía. Su letra era elegante, pero cada vez más temblorosa a medida que avanzaban las entradas. 1 de octubre de 1982. Vi una figura en el pasillo esta noche.
una sombra con forma humana, pero no completamente. Se quedó allí, mirándome, durante lo que pareció una eternidad. Cuando grité, desapareció. Alberto dice que fue una pesadilla, pero sé lo que vi. 10 de octubre de 1982. Los niños están enfermos. No es enfermedad física. Es como si algo les estuviera quitando la vida. Se debilitan día a día. El médico no encuentra nada malo, pero yo sé. Esta casa se los está comiendo. 15 de octubre de 1982. Intentamos irnos. Empacamos todo. Pero el coche no arrancó. Llamamos a un mecánico. Dijo que todo funcionaba perfectamente. Lo intentamos de nuevo y arrancó sin problema. Pero cuando intentamos cruzar la verja de salida, algo nos detuvo. No puedo explicarlo. Fue como una pared invisible. Como si la casa no nos dejara ir. Con el corazón en la garganta, Isabel abrió el último diario, el de Carmen, la hija adolescente. 18 de octubre de 1982. Encontré algo en el sótano, algo terrible. Hay una habitación secreta que papá no sabe que descubrí. Detrás de la estantería vieja hay una puerta. Y detrás de esa puerta, Dios mío, no puedo escribirlo. No puedo. Pero ahora entiendo por qué esta casa nos tiene atrapados. Ahora entiendo todo. 20 de octubre de 1982. Nos reunimos esta noche. Todos. Tomamos una decisión. La única manera de detener esto, de asegurarnos de que nadie más sufra, es sellar la puerta. Sellarnos nosotros mismos. Papá encontró los planos originales de la casa. Hay una habitación debajo del sótano. Una cámara que fue construida hace siglos para un propósito. Lo que está allá abajo debe permanecer allí abajo. Y para asegurarnos de que nadie vuelva a abrirla, nosotros debemos quedarnos también. Es la única manera. 21 de octubre de 1982. Esta será mi última entrada. Mamá está preparando la cena. Una última cena juntos. Luego descenderemos. Los 4. Y sellaremos la entrada desde dentro. Papá dice que tardaremos algunos días en la oscuridad hasta que termine. Tengo miedo, pero es la única manera de proteger a otros. Si estás leyendo esto, quien quiera que seas, te lo suplico. No busques la puerta. No abras lo que está sellado. Algunos sacrificios deben ser respetados. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Isabel cerró el diario con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. Ahora entendía. Los Mendoza no habían desaparecido. Habían descendido voluntariamente al sótano más profundo, sellándose a sí mismos vivos para mantener algo encerrado. Pero, ¿qué era ese algo? Miró alrededor del sótano con nuevos ojos. En la pared del fondo, detrás de la estantería que Carmen había mencionado, podía ver un espacio ligeramente más oscuro. Con esfuerzo, movió la estantería. Allí, casi invisible en la pared de piedra, había el contorno de una puerta. Había sido sellada con cemento, pero a través de las grietas en el sello viejo, Isabel podía sentir aire. Aire frío, antiguo, que olía a muerte y a algo más profundo. Algo primordial. Y desde detrás de esa puerta sellada, Isabel escuchó algo que heló su alma. Rasguños, suaves, persistentes, rasguños. Como uñas, muchas uñas, arañando la piedra. Y debajo de los rasguños, un sonido que podría haber sido el viento, o podrían haber sido susurros. Docenas de voces susurrando palabras en un idioma que Isabel no reconocía, pero que hacía que cada célula de su cuerpo gritara en terror. «¡Oh, Dios mío!», susurró Isabel. «¿Qué hay ahí detrás?». Retrocedió lentamente sin apartar los ojos de la puerta sellada. Los rasguños continuaban, y ahora, con horror creciente, Isabel vio que pequeños pedazos de cemento comenzaban a caer de las grietas. El sello, después de 25 años, estaba comenzando a ceder.
Los Mendoza se habían sacrificado para mantener algo encerrado, pero su sacrificio estaba fallando. Sea lo que fuera que estaba detrás de esa puerta, estaba despertando. Y la llegada de Isabel, su presencia, su energía vital en esta casa muerta, había acelerado el proceso. Isabel corrió escaleras arriba, tropezando en su prisa. Su linterna bailando locamente en las paredes. Salió del sótano, cerró la puerta con fuerza y empujó una silla pesada contra ella. Pero sabía que no sería suficiente. Esa noche, los sonidos en la casa fueron diferentes. Ya no eran solo pasos, eran voces, voces que susurraban su nombre. Isabel, Isabel, únete a nosotros, completa el círculo. Y a las 3 de la madrugada, cuando Isabel yacía paralizada de terror en su saco de dormir, escuchó que la puerta del sótano se abría. Creac. El sonido de la silla siendo empujada a un lado. Pasos. No en el segundo piso esta vez. Pasos subiendo desde el sótano. Pasos lentos, arrastrándose, como si quien, o lo que los producía, no hubiera caminado en mucho tiempo. Isabel se obligó a moverse, saltó de su saco de dormir y corrió hacia la puerta principal. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar el pomo. La puerta no se abría, tiró con todas sus fuerzas. Nada. La puerta estaba bloqueada, aunque no había cerradura. Era exactamente lo que Lucía había descrito en su diario. La casa no la dejaba ir. Los pasos estaban más cerca ahora, en el corredor detrás de ella. Isabel se dio la vuelta lentamente. En la oscuridad del corredor podía ver formas, 4 figuras, una alta, un hombre, una más baja, una mujer y 2 pequeñas, niños. Los Mendoza, pero lo eran como en las fotografías. Eran sombras de lo que habían sido. Sus rostros eran pálidos, cadavéricos, con ojos hundidos que brillaban con una luz extraña. Sus ropas eran las mismas que habían usado hace 25 años, pero ahora estaban rasgadas, manchadas, descompuestas. «Por favor», susurró Isabel, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, déjenme ir». La figura, que había sido don Alberto, habló con una voz que sonaba como hojas secas rozando piedra. «No puedes irte. Ahora eres parte de esto, como nosotros. El sello está roto, nuestra vigilia ha terminado, pero alguien debe quedarse, alguien debe mantener la puerta cerrada. Ese es el precio, siempre ha sido el precio». «¡No!», gritó Isabel, «no voy a quedarme aquí». «No tienes elección», dijo la voz de Lucía, triste y resignada. «La casa ha elegido. La casa siempre elige». Las figuras comenzaron a avanzar hacia Isabel. Ella retrocedió hasta quedar contra la puerta cerrada. No había escape. Pero entonces, con un destello de desesperada inspiración, Isabel recordó algo. El anciano en la verja. Sus palabras. «Algunos secretos están enterrados por una razón». «¡Esperen!», gritó. «¡Esperen! Yo puedo reparar el sello, puedo mantenerlo cerrado, no necesitan quedarse». Las figuras se detuvieron. «¿Cómo?», preguntó don Alberto. «El cemento», dijo Isabel rápidamente, su mente trabajando frenéticamente. «Puedo conseguir cemento nuevo, puedo sellar la puerta apropiadamente, pero necesito salir para conseguir los materiales. Déjenme salir y regresaré, lo prometo». Un silencio largo se extendió. Las figuras parecían consultar entre sí sin palabras. Finalmente, don Alberto habló. «Si fallas, si no regresas, encontraremos otra manera. Encontraremos a alguien más. Pero si regresas y cumples tu promesa, si restauras el sello y lo mantienes, entonces quedarás libre. Y nosotros también». Isabel asintió vigorosamente. «Lo prometo, lo juro». La puerta detrás de ella se abrió de repente, tan súbitamente que casi cayó hacia atrás. No esperó, corrió hacia su coche, arrancó el motor que funcionó al primer intento y condujo por el camino de tierra sin mirar atrás. Debería haber seguido conduciendo.
Debería haber regresado a Madrid y nunca mirado atrás, pero Isabel Romero no era de las que rompían sus promesas. Regresó 2 días después con un camión lleno de materiales: cemento industrial, barras de refuerzo de acero, láminas de plomo y libros. Había pasado 48 horas investigando frenéticamente en bibliotecas y archivos antiguos. Había descubierto la verdad sobre la Hacienda de las Ánimas. La casa había sido construida en 1347, durante la Peste Negra. Había sido construida específicamente como un lugar de cuarentena, donde los enfermos eran llevados para morir lejos del pueblo. Pero algo más había sido enterrado allí. Algo que había existido antes de la casa, antes del pueblo. Algo antiguo. Los registros históricos eran vagos, escritos en latín arcaico y llenos de superstición, pero la esencia era clara. Había una presencia en ese lugar, una entidad que se alimentaba de muerte, de enfermedad, de desesperación, y los constructores de la casa, sabiendo que no podían destruirla, la habían encerrado. Construyeron la cámara sellada para contenerla. Pero los sellos debían ser renovados. Esa era la maldición de la casa. Cada generación, alguien debía conocer la verdad. Alguien debía mantener la vigilia. Y cuando el último guardián moría o fallaba, la casa encontraba a otro. Los Mendoza habían sido los últimos guardianes. Y cuando el sello comenzó a fallar en 1982, tomaron la decisión más terrible: sellarse a sí mismos con la entidad, usando sus propias vidas para reforzar el encierro. Había funcionado. Por 25 años, pero ahora era el turno de Isabel. Pasó 3 días en el sótano, trabajando casi sin dormir. Reforzó el sello antiguo con capas de cemento moderno, mezclado con sal y plata molida según las instrucciones que había encontrado en un texto del siglo XIV. Instaló una puerta de acero detrás de la estantería. Y finalmente, usando las barras de refuerzo y las láminas de plomo, creó una jaula adicional alrededor de todo. Todo el tiempo, podía sentir la presencia detrás del sello, observándola, esperando, y a veces podía jurar que oía voces que le susurraban promesas de poder, de inmortalidad, si tan solo abría la puerta un poco, si tan solo la dejaba salir. Pero Isabel no escuchó. Cuando terminó, estaba exhausta, cubierta de polvo de cemento, con las manos sangrando y la espalda dolorida. Pero el trabajo estaba hecho. El sello era ahora 10 veces más fuerte de lo que había sido. Subió del sótano por última vez. Las figuras de los Mendoza estaban esperándola en la cocina, pero ahora se veían diferentes, menos sólidas, más transparentes. Y en sus rostros, por primera vez, había algo parecido a la paz. «Has cumplido tu promesa», dijo don Alberto, su voz más débil ahora, casi como un suspiro. «Has hecho más de lo que nosotros pudimos. El sello resistirá, por décadas, tal vez por siglos». «¿Y ustedes?», preguntó Isabel. «Ahora podemos descansar», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Por fin podemos descansar». Uno por uno, los Mendoza se desvanecieron. Primero los niños, sus pequeñas formas disolviéndose en la luz del amanecer que entraba por la ventana. Luego Lucía. Y finalmente don Alberto, quien miró a Isabel una última vez y asintió con lo que podría haber sido gratitud antes de desaparecer completamente. Isabel se quedó sola en la cocina vacía, escuchando el silencio de la casa. Pero ahora era un silencio diferente, ya no opresivo, ya no amenazador, solo silencio. Los meses siguientes fueron de transformación. Isabel contrató trabajadores del pueblo, quienes al principio se negaron, hasta que corrió la voz de lo que ella había hecho, de que había liberado a los Mendoza, de que había renovado el sello. El pueblo la vio de manera diferente después de eso, con respeto, con gratitud. Los Mendoza habían sido queridos, y su desaparición había perseguido al pueblo durante 25 años. Isabel renovó la casa completamente, pero dejó el sótano tal como estaba. Instaló una puerta de acero reforzado en la entrada del sótano con 3 cerraduras. Y sobre esa puerta colocó una placa que había mandado hacer. «Aquí yacen los secretos que deben permanecer ocultos».
en memoria de la familia Mendoza que dio su vida para proteger a otros. Que su sacrificio nunca sea olvidado. Que esta puerta nunca sea abierta. La Hacienda de las Ánimas se convirtió en el hogar de Isabel. Nunca regresó a Madrid. ¿Por qué habría de hacerlo? Aquí había encontrado propósito. Había encontrado paz de una manera extraña y retorcida. Pero más importante aún, se había convertido en la nueva guardiana. Una vez al mes descendía al sótano con una linterna y revisaba el sello. Nunca se acercaba demasiado, nunca lo tocaba, solo lo inspeccionaba visualmente. El cemento se mantenía sólido, las láminas de plomo intactas, la puerta de acero firme. Y detrás de todo eso, a veces, muy raramente, podía sentir algo. Un pulso, como un corazón que latiera muy, muy lentamente. Un recordatorio de que lo que estaba encerrado allí abajo seguía vivo. Seguía esperando, pero el sello resistiría. Isabel se aseguraría de ello. Pasaron los años. Isabel envejeció. Su cabello se volvió gris, luego blanco. Las arrugas se formaron en su rostro. Pero nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su vida era la casa y la casa era su vida. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente a través de las ventanas abiertas, Isabel podía jurar que escuchaba voces. Pero no eran voces amenazadoras, eran voces agradecidas. Los Mendoza, cuidándola desde donde quiera que estuvieran ahora, recordándole que no estaba sola en su vigilia. 20 años después de su llegada a la Hacienda de las Ánimas, Isabel recibió una visita. Un joven, de unos 25 años, apareció en su puerta una tarde de otoño. «¿Señora Romero?», preguntó con voz temblorosa. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte?». El joven sacó una fotografía vieja de su bolsillo y se la mostró. Era una foto de la familia Mendoza, la misma que Isabel había visto en los álbumes de la casa. «Soy Javier Mendoza», dijo el joven. «Mi padre era el sobrino de don Alberto. Toda mi vida escuché historias sobre mi tío abuelo y su familia, sobre su desaparición misteriosa, pero el pueblo siempre hablaba en susurros. Nunca me decían la verdad completa, hasta que hace unos meses, mi abuela, en su lecho de muerte, me contó todo, me habló de usted, me dijo que usted salvó a mi familia, que les dio paz». Las lágrimas corrían por el rostro del joven. Vine a agradecerle y a preguntarle: «¿Puedo verlos? ¿Puedo ver dónde están?». Isabel sintió una punzada en el corazón. «No están aquí, Javier, no de la manera que piensas. Sus cuerpos nunca fueron encontrados porque ellos se fueron de una manera diferente, pero sus espíritus están en paz ahora. Eso es lo que importa». «¿Y el sello?», preguntó Javier, demostrando que su abuela le había contado más de lo que Isabel esperaba. «¿Sigue mantenido?». Isabel asintió. «Sí, y así permanecerá mientras yo viva. Esa es mi promesa». Javier la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Y después de usted, ¿qué pasará cuando...?». Era la pregunta que Isabel había estado evitando durante años. Ella no viviría para siempre. Algún día, alguien más necesitaría conocer la verdad. Alguien más necesitaría convertirse en guardián. «¿Te quedarías?», preguntó Isabel de repente, sorprendiéndose a sí misma. «¿Te quedarías un tiempo? Hay cosas que necesitas saber, cosas que debo enseñarte». Y así, Javier Mendoza se convirtió en el aprendiz de Isabel. Durante los siguientes 5 años, ella le enseñó todo: la historia de la casa, la naturaleza de lo que estaba sellado abajo, cómo mantener el sello, cómo reconocer las señales de que algo estaba mal. Javier era un estudiante dedicado. Había heredado la responsabilidad de su familia y la tomaba en serio. Cuando Isabel tenía 78 años, supo que su tiempo estaba llegando a su fin. Su corazón estaba débil, su cuerpo cansado. Una noche de invierno, llamó a Javier a su lado. «Es hora», dijo simplemente. «La casa es tuya ahora. Y con ella, la responsabilidad. No se vaya», susurró Javier, tomando su mano. «Todavía la necesito». Isabel sonrió. «No, ya no me necesitas. Has aprendido todo lo que podía enseñarte, y hay algo más que debes saber, algo que descubrí hace años pero nunca te dije. ¿Qué es?».
El sello no necesita ser guardado para siempre, dijo Isabel. En mis investigaciones encontré algo. La entidad que está sellada abajo se está debilitando. Cada año que pasa sin que se alimente, sin que consuma vida, se vuelve más débil. Dale suficiente tiempo, siglos tal vez, y morirá. Simplemente se desvanecerá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitabas entender la gravedad de la responsabilidad primero. Necesitabas estar dispuesto a dedicar tu vida a esto sin la promesa de un final. Ahora que lo has hecho, ahora que has demostrado tu compromiso, puedes tener esperanza. Algún día, en alguna generación futura, el peligro terminará realmente. Esa noche, Isabel Romero murió en paz, en la casa que había sido tanto su prisión como su propósito. Javier la enterró en el jardín bajo un roble viejo, con una vista hermosa de los campos que ella había cuidado durante tantos años. Y en su tumba colocó una inscripción simple: Isabel Romero, guardiana de secretos, libertadora de almas. Descanse en paz. Han pasado muchos años desde entonces. La Hacienda de las Ánimas todavía se alza en el campo castellano, pero ya no está abandonada. Javier Mendoza vive allí con su esposa y sus 2 hijos. La casa está llena de vida, de risas, de luz. Los niños juegan en los jardines, sin saber completamente lo que yace bajo sus pies. Pero Javier les contará cuando sean mayores. Les contará la historia de su familia, de Isabel Romero, y de por qué esta casa debe ser siempre vigilada. Y cada mes, Javier desciende al sótano, revisa el sello, que sigue fuerte, aunque ahora puede ver pequeñas grietas que no estaban ahí hace años. No grietas de debilidad, sino grietas que permiten que el aire circule, grietas naturales del tiempo. Y detrás del sello, el pulso que Isabel una vez sintió es ahora casi imperceptible, como el latido de un corazón que se está quedando sin fuerzas, como algo que lentamente, muy lentamente, se está muriendo. Tal vez Isabel tenía razón. Tal vez algún día, en 100 años o en 200, el peligro terminará completamente. Tal vez la línea de los Mendoza finalmente será libre de su deber. Pero hasta ese día, la vigilia continúa, porque hay lugares en este mundo donde el mal antiguo duerme. Y mientras duerme, alguien debe estar despierto, alguien debe recordar, alguien debe mantener la puerta cerrada. Esta es la historia de la Hacienda de las Ánimas, una historia de sacrificio, de deber, de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias no por gloria o recompensa, sino porque era lo correcto. Es una historia que nos recuerda que el verdadero heroísmo no siempre es ruidoso o visible. A veces, el verdadero heroísmo es silencioso, es vigilante, es la determinación de proteger a otros de peligros que nunca sabrán que existieron. Y es una advertencia de que hay secretos en este mundo que deben permanecer ocultos, puertas que nunca deben ser abiertas, sellos que nunca deben ser rotos. Porque detrás de esas puertas, en la oscuridad bajo nuestros pies, cosas antiguas esperan el día en que alguien, por ignorancia o curiosidad, las libere. La Hacienda de las Ánimas se mantiene firme. Su secreto está seguro, y así debe permanecer, para siempre. Pero hay algo más, algo que Javier descubrió años después de la muerte de Isabel, cuando finalmente se atrevió a explorar la cámara sellada con equipo de escaneo moderno, sin abrir físicamente el sello. Las imágenes que el escáner reveló lo dejaron sin palabras. La cámara sellada no contenía una entidad abstracta o un demonio sin forma. Contenía huesos. Cientos, tal vez miles de huesos humanos. Los restos de todas las víctimas de la peste negra que habían sido llevadas allí hace casi 700 años. Y en el centro de esa montaña de huesos había algo más. Algo que no debería existir según las leyes de la naturaleza conocidas. Una forma de vida, si es que podía llamarse vida, que había evolucionado en la oscuridad, alimentándose de la muerte acumulada durante siglos. Los científicos que analizaron las imágenes no tenían explicación. Hablaban de organismos extremófilos, de formas de vida desconocidas adaptadas a condiciones imposibles. Pero Javier sabía la verdad.
Algunas cosas no son para ser entendidas. Algunas cosas simplemente deben ser contenidas. Destruyó las imágenes, quemó los reportes y nunca habló de ello con nadie. Porque esa es la verdadera carga del guardián. Conocer la verdad completa y aún así elegir el silencio. Elegir proteger al mundo no solo del peligro, sino del conocimiento del peligro. La hacienda de las ánimas guarda su secreto, y el secreto se está desvaneciendo lentamente en la oscuridad. Pero mientras se desvanece, alguien debe estar vigilando, siempre. Si esta historia te estremeció, te hizo sentir miedo, pero también te inspiró, te pido que me ayudes a compartirla con más personas. Dale like a este video si la historia de Isabel y la hacienda de las ánimas te impactó. Suscríbete al canal para más historias como esta, historias que te harán temblar, que te harán pensar, que te recordarán que el mundo es más misterioso y complejo de lo que parece. Cada semana traigo relatos que mezclan terror, misterio y lecciones profundas sobre la naturaleza humana. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando suba una nueva historia. Las próximas historias que tengo preparadas son aún más escalofriantes. Y ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo. Me fascina saber dónde están mis oyentes, si nos ves desde México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos o cualquier otro rincón del mundo. También quiero preguntarte, ¿qué harías tú en el lugar de Isabel? ¿Te habrías quedado a cumplir la promesa o habrías huido sin mirar atrás? ¿Crees en lugares malditos o piensas que todo tiene una explicación racional? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos y a veces inspiran las historias que cuento después. Y si alguna vez has experimentado algo inexplicable, si has estado en un lugar que simplemente se sentía mal, comparte tu historia en los comentarios. Tal vez tu experiencia se convierta en el próximo relato de este canal. Nos vemos en la próxima historia.